Bienvenidos una vez más a nuestro programa En Contacto, el espacio de opinión de la Universidad del Valle. De la mano de expertos abordamos diferentes temáticas de interés nacional como internacional. Nuestro tema de hoy, la educación superior en tiempo de pandemia. De la mano de expertos de diferentes universidades estaremos reflexionando sobre todas las transformaciones a las que se ha visto abocada la educación superior en esta época de pandemia que ha vivido todo el mundo. Y antes de presentarles a nuestros invitados para el programa de hoy, los invito a ver el siguiente informe. La educación superior constituye uno de los instrumentos principales para impulsar el desarrollo de la sociedad. Por ende, invertir en ella supone crear un sistema socioeconómico más próspero y competitivo. Sin embargo, en Colombia, la educación superior ha recibido fuertes críticas por parte de los diferentes sectores del país, especialmente por la comunidad universitaria que no está satisfecha por la gestión que se ha desarrollado en los últimos años para trabajar en pro del sistema educativo. Por si fuera poco, los efectos del COVID-19 sacudieron las estructuras socioeconómicas a nivel global, y las instituciones de educación superior no fueron la excepción. Según las estimaciones de la UNESCO, más de 1.500 millones de estudiantes de 165 países no pueden asistir a los centros de enseñanza debido a la pandemia. Las primeras medidas impartidas por el Gobierno Nacional de aislamiento preventivo obligatorio llevaron a los colombianos a un contexto de digitalización que, en el caso de algunas universidades, coaccionó las dinámicas de pedagogía y metodología desarrollándolos a través de las nuevas tecnologías de la información. La pandemia ha obligado a la comunidad académica internacional a buscar nuevas formas de enseñar y aprender, incluida la educación a distancia y en línea, lo que no ha sido un proceso fácil tanto para los estudiantes como para los docentes, que diariamente se enfrentan a los problemas emocionales, físicos y económicos provocados por el mismo virus. En el caso de Colombia, el Gobierno Nacional ha venido hablando con la comunidad educativa sobre la implementación del modelo de alternancia, donde estaría la presencialidad y el trabajo virtual, tema que también ha generado nuevos puntos de discusión. ¿Cuáles son los retos y desafíos para las universidades ante el surgimiento de la pandemia? Bienvenidos a En Contacto. Muy bien, ¿cuáles serán esos desafíos y retos a los que se enfrentan las universidades en este momento en nuestro país? Voy entonces a presentar a nuestros invitados para el programa de hoy. Nos acompaña el profesor Edgar Varela Barrios, él es doctor en Administración de la Escuela de Altos Estudios Comerciales HEC de Montreal, Canadá, magíster en Historia Andina y licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle. Con más de 25 años de experiencia de profesor, se desempeña además como profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle en cursos de doctorado, maestrías y pregrado. Actualmente es el rector de la Universidad del Valle, presidente del Grupo Latinoamericano por la Administración Pública, GLAP, que hace parte del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas con sede en Ginebra, Suiza. Es vicepresidente primero de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados y vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Latinoamericanas, organismo que hace parte de la AUF. Bienvenido, profesor Varela. También doy la bienvenida al padre Jorge Humberto Peláez Piedrahíta. Fue ordenado como sacerdote en el año de 1974. En su formación como jesuita obtuvo la licenciatura en Filosofía y la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad
Javeriana. En este mismo claustro hizo sus estudios de teología y es doctor en teología moral de la Universidad Gregoriana de Roma. Desde el año 81, cuando culminó sus estudios doctorales, se vinculó a la Pontificia Universidad Javeriana, donde ha trabajado ininterrumpidamente durante varios años. Actualmente es el rector de la misma universidad y representante de las universidades privadas en el Consejo Nacional de Educación Superior. Bienvenido. Gracias. También quiero dar la bienvenida a Francisco Piedrahita Plata. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en ciencias en Ingeniería Industrial e Investigaciones de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Desde 1970 hasta su vinculación con la Universidad ICESI, trabajó con la organización Carvajal, donde se desempeñó en importantes cargos, tanto en Colombia como en el exterior, siendo el último la presidencia de SICOM S.A. Después de 27 años de experiencia empresarial, reorientó su vida hacia el mundo académico. Se ha desempeñado igualmente como profesor en distintas épocas y en varias universidades en las áreas de investigación, de operaciones, estadística, mercadeo internacional, ética y organizaciones y gobierno corporativo. Actualmente es el rector de la Universidad ICESI. Bienvenido, profesor Piedrahita. Muchas gracias, Fulvia. También nos acompaña Jaime Alberto Leal Afanador. Él es doctor en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia, NOVA Southeastern de University en Estados Unidos, doctor honoris causa en Educación de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, Perú, magíster en Docencia Universitaria de la Universidad de La Salle, especialista en Planificación Educativa de la Universidad de Rennes, Francia, ingeniero de alimentos de la Universidad Inca de Colombia y actualmente es el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenido a nuestro programa. Un gusto, Fulvia. Muy bien, como ustedes se dan cuenta, todos nuestros invitados están conectados de manera virtual. Estamos en contacto con ellos y con ustedes precisamente para abordar nuestra temática de hoy, los desafíos a los que se han enfrentado todas las universidades, la educación superior en general, en esta época de pandemia. Le pido a todos nuestros invitados que por favor tengan sus micrófonos abiertos para que podamos interactuar de manera fluida. Iniciamos entonces con nuestra primera ronda de preguntas. Profesor Varela, inicio con usted. ¿Cómo ha sido la experiencia en la Universidad del Valle precisamente con la implementación de la virtualidad a propósito del COVID-19? Adelante, profesor. Bueno, yo diría que al igual que el resto de universidades, algo totalmente inédito, imprevisto, que ningún prospectivista lo había planificado. Incluso cuando la pandemia comenzó en enero en China, no esperábamos que se presentaran las circunstancias de tipo mundial de confinamiento y de restricciones que luego nos han caracterizado. Así que los meses de marzo y abril fueron meses de muchísimo aprendizaje, porque nos tocó hacer la transición a un mundo que no conocíamos y era el de tener que hacer clases virtuales utilizando plataformas digitales. Sin embargo, creo que en el caso de la Universidad del Valle y de muchas otras universidades ya teníamos precedentes, infraestructura, capacidades tecnológicas, aprendizajes en los propios profesores jóvenes que están acostumbrados a la conectividad digital, los llamados millennials. Así que pudimos sobreponernos al reto y lograr un buen resultado en términos de que el 94-95% de las clases han seguido en el semestre que terminó ahora en junio y en el que estamos actualmente de manera en lo fundamental positiva, aun cuando yo siempre digo que la presencialidad es insustituible y en la medida en que se pueda debemos tratar de combinar la virtualidad con algún grado importante de alternancia. Lo que pasa es que esto depende mucho del circuito que tenga la epidemia, de los picos, de las alzas y las bajas del contagio. Colombia tiene una situación muy difícil. Realmente ya superamos los 30.000 muertos, más de 1 millón de contagiados. La situación está lejos de estar resuelta y tenemos que estar muy atentos y manejar con prudencia el posible retorno masivo
de nuestros estudiantes y funcionarios a los campus, sobre todo en universidades como la nuestra, que son bastante grandes. Estamos actualmente hablando de unos 33.000 estudiantes vinculados a la universidad y de unos 6.000, 7.000 empleados, en total más de 40.000 personas que integran nuestra comunidad académica. Gracias. Profesor Piedradita, usted como rector de la Universidad ICESI, ¿cómo ha afrontado esta situación? Bueno, como decía Edgar, fue una sorpresa que nos cayó de un día para otro. Al principio fue muy difícil, requirió el esfuerzo muy grande de todas las personas de la comunidad, esfuerzos de adaptación por una parte, esfuerzos de aprendizaje por otra parte. Y cuando digo adaptación, es adaptación psicológica de las personas a una nueva realidad y adaptación tecnológica y física, en el sentido de que muchos estudiantes no tenían la capacidad tecnológica para asistir a clases remotas, muchos profesores no tenían la capacidad pedagógica, didáctica para trabajar remotamente, y eso implicó de parte de la universidad un esfuerzo muy grande. En una semana logramos hacer una capacitación súper intensa que relativamente funcionó. Es decir, nosotros sabemos que esto está lejos de ser lo ideal, sabemos que queremos volver al campus, va a haber cambios permanentes obviamente a raíz de esto, pero creemos que nos fue bien en medio de todas las dificultades. La evaluación que hicieron los estudiantes al final del semestre fue bastante satisfactoria sobre la calidad de la experiencia, aunque, repito, echamos de menos el campus. Padre Peláez, para compartir con nuestros televidentes, ¿cómo ha sido la experiencia desde la institución que usted dirige? Muchísimas gracias, Fulvia, por este encuentro con mis colegas rectores. Como lo han manifestado ellos, fue subirnos a un tren que iba en movimiento, iba a 300 kilómetros por hora. Entonces, esa subida al tren en movimiento en los meses de marzo y abril fue durísima, porque era pasar todo el modelo, no solamente docente, sino de gestión de la universidad y de bienestar de la universidad, de acompañamiento de la comunidad a la modalidad digital. Evidentemente, a lo largo de estos meses hemos tenido aprendizajes muy hondos, muy positivos. Los profesores que pasaron a esta modalidad, pues unos tenían más experiencia que otros. A lo largo de estos meses hemos podido mejorar, digamos, y capacitarlos para un uso más sofisticado de las herramientas tecnológicas. Yo diría que el mayor o menor éxito en esta transición brutal, porque la vida nos cambió, depende de varios factores. Un primer factor, la capacidad de las universidades de tomar decisiones rápidas en todos los campos. Es decir, ese gobierno, esa institucionalidad de la universidad, hasta dónde tuvo la capacidad de redireccionar para un lado, para el otro. Entonces, buen gobierno, solidez institucional. En segundo lugar, ha incidido muchísimo en el mayor o menor éxito de la transición la infraestructura tecnológica. La infraestructura tecnológica no se improvisa en 8 días, ni en un mes, ni en 6 meses, sino que esto responde a todo un plan de fortalecimiento de infraestructura, de modo pues que aquí hay un factor importante, y no solamente la infraestructura tecnológica de la propia universidad, sino las brechas digitales de profesores y estudiantes. Todos hemos sentido eso. En tercer lugar, importantísimo, la capacidad de acompañamiento. A todos nos ha dejado una huella muy honda, nos está marcando el alejamiento, el encierro, tener que convertir nuestros apartamentos o casas no solamente en lugares de vivienda, sino en sitios de trabajo, desde preescolar hasta educación universitaria, todo tipo de actividades. Nuestros apartamentos y casas se han tenido que convertir también en gimnasios. Eso ha sido una reinvención muy fuerte
de la vida cotidiana. Por lo tanto, la capacidad de acompañamiento de las universidades en cuanto a bienestar, la parte psicológica, la parte deportiva, la parte cultural, yo creo que en esto también ha jugado un papel muy importante. Mientras más cerca hayamos podido estar de los miembros de nuestra comunidad, hemos podido sortear con mayor éxito esta pandemia. Esfuerzo tremendo. Ciertamente la revolución digital llegó para quedarse, pero definitivamente la presencialidad es el tesoro que hemos valorado más durante este tiempo. Echamos de menos a nuestros estudiantes en el campus, echamos de menos los encuentros con nuestros compañeros docentes, nuestros compañeros universitarios. El campus universitario es un microcosmos fascinante de interacciones en el aula de clase, en los corredores, en las cafeterías, en los laboratorios, en los campos deportivos. Todo eso es educativo y añoramos poder regresar a una presencialidad mucho más intensa, aunque sin vacuna, pues tendremos que tomar todas las medidas de bioseguridad. Eso es algunas de las primeras ideas y experiencias que quería compartir con ustedes. Muy bien, estamos en el programa En Contacto, el espacio de opinión de la Universidad del Valle, hoy con el tema de la educación superior en tiempo de pandemia. Para continuar con este tema, los invito primero a ver los siguientes mensajes institucionales. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de nuestro canal Univalle TV en el programa En Contacto. Hoy estamos hablando sobre la educación superior y sus desafíos precisamente en todo este contexto de pandemia. Sabemos, por lo que nos han contado los rectores, pues todas las dificultades y los desafíos a los que se han abocado tanto universidades privadas como públicas. Profesor Leal, en el caso de usted como rector de la UNAD, que tiene una modalidad diferente a las anteriores universidades, ¿cómo ha sido la estrategia e implementación de estos programas académicos a distancia? Gracias, Fulvia. Indudablemente, 40 años de preparación de la UNAD, no para la pandemia, sino para crear un modelo de educación muy acorde a las exigencias de la sociedad del conocimiento y de la globalidad, pues nos han permitido tener una capacidad de respuesta muy importante frente a esta coyuntura mundial y, por supuesto, afianzar muchos de los elementos que anteriormente no eran tan claros en torno a lo que significa la educación digital y la educación virtual. Y no eran muy claros en el contexto de la educación, no solamente colombiana, latinoamericana y en muchas partes del mundo, en la medida en que el modelo pedagógico que sustenta este tipo de educación está muy ligado a las características propias del aprender a aprender. Es claro que la educación, no importa la modalidad en la que se desarrolle, permite ante todo gestionar el propósito de la integralidad humana y desde allí acceder al conocimiento, acceder a las herramientas que hacen que las personas puedan ser buenas personas, puedan ser buenos ciudadanos y, por supuesto, interacciones que no solamente tienen que darse a través de un computador, como muchas personas malinterpretan la educación virtual y a distancia, sino que también se crean condiciones de vida universitaria y de vida académica, en el caso de la UNAD, en una red de 65 regionales en todo el país, donde se disponen de múltiples escenarios que tienen que ver con espacios para la práctica en cada una de las disciplinas que se desarrollan en estos escenarios de gestión. Por supuesto, una universidad como la nuestra hoy muestra logros muy importantes en torno a lo que son sus indicadores que están ligados fundamentalmente a la manera como la universidad sigue creciendo, una mayor demanda de estudiantes. Ya en este año crecimos a 150.000 estudiantes, convirtiéndonos en la primera mega universidad colombiana. Indicadores que tienen que ver con la retención, que también crece en la universidad, indicadores en la permanencia, indicadores en la promoción y en la graduación estudiantil.
Por supuesto, esto nos lleva a nosotros a entender que la educación y en particular la educación contemporánea debe privilegiar nuevas pedagogías y nuevas didácticas activas para que cada persona formada se fortalezca y se incentive en la comprensión de las realidades y en la aplicación y gestión del conocimiento. Las universidades ya creo que estamos llamadas hoy a repensar los modelos antiquísimos que traíamos y entender que hay nuevas generaciones, que hay personas que hoy nacieron con la tecnología y van a seguir naciendo con la tecnología. Y por supuesto que localizar la educación en un salón de clases, en un escenario de horarios específicos, ya no es lo que hay que seguir manejando. Hay que darle tiempo a la sincronidad, a la asincronidad, a entender que cualquier espacio es importante siempre y cuando se planifique rigurosamente para garantizar la calidad de la formación, para garantizar el impacto de esa formación y por supuesto para que estas personas estén en interacción con las comunidades, con las regiones, para que el conocimiento tenga un flujo de aplicabilidad fundamental para resolver nuestros propios problemas, para resolver escenarios de dramas que a veces entendemos. Y yo creo que estamos llamados hoy, en este alto en el camino, ¿sí?, a reconocer que la educación tiene que tomar el lugar de vanguardia que hasta ahora no ha tenido en este tipo de contextos, particularmente en los países de América Latina. Buena parte de los problemas, de las crisis sociales que vivimos, son reflejadas desde la exclusión educativa que permite que la exclusión social se afiance. Creo que hoy hay un llamado muy importante, no solamente a las propias instituciones, sino también a los gobiernos, para que la educación esté en el primer lugar de la agenda y, por supuesto, desde allí se constituyan y se reconstituyan muchas nuevas políticas de educación que tienen que ver, entre otras, con los ámbitos de formación de los docentes, programas de formación de formadores que les den competencias pedagógicas, comunicativas, tecnológicas, y que indudablemente esa interacción con los estudiantes no sea simplemente de transmisión de conocimientos, sino de aprender a gestionar el conocimiento, que me parece que es la ruta fundamental en la que tenemos que andar absolutamente todas las organizaciones, no solamente la UNAD, sino como herramienta pública de la educación, que hoy ya es una mega universidad, sino todas las instituciones en todos los ámbitos de actuación. Muy bien, el profesor Leal ha abordado varios aspectos que me gustaría que los tratáramos. Uno de ellos es el desafío que tiene cada uno de ustedes como rectores en sus instituciones sobre las nuevas metodologías que de todas maneras están atravesadas por la virtualidad. ¿Qué efectos en la transmisión del conocimiento ha traído la virtualidad a la educación? Iniciemos con el profesor Varela. Adelante. Bueno, la UNAD, como muy bien lo dice el profesor Jaime, nos lleva una gran ventaja a las demás universidades porque ellos han nacido desde hace 40 años como una propuesta de la virtualidad, igual que hay otras grandes universidades, Open University en Inglaterra, la UNED española. Esas son universidades de las que todos tenemos que aprender en esta lógica de pandemia. Yo en particular he trabajado muy estrechamente desde la Universidad del Valle con una universidad catalana que es la Oberta de Cataluña, que nos ha asesorado en varios temas desde hace varios años. Y evidentemente sí nos toca aprender muchísimo de lo que es la virtualidad en relación con estas experiencias de universidades absolutamente especializadas en plataformas virtuales. Lo que pasa es que la UNAD es así porque así lo ha querido, ese es su proyecto académico. La Universidad del Valle, la Javeriana, el ICESI y las demás universidades somos presenciales y no vamos a renunciar a la presencialidad. Estamos en una especie de interregno donde la presencialidad se ha limitado muchísimo, pero como lo decía el padre Peláez, todos esperamos volver a la normalidad de la presencialidad y del habitar los campus, obviamente articulados con la virtualidad. Yo siempre le digo a mis directivos y profesores y estudiantes que este fenómeno de la digitalización y de las plataformas llegó para quedarse. No es que nos vacunen y volvamos antes, al 2019. Creo que al 2019 no vamos a volver.
y habrá muchas cosas que se podrán hacer a través de estas plataformas porque las hemos aprendido a hacer a la fuerza, pero yo reivindico la combinación de las dos temáticas, de la virtualidad con la presencialidad, y la fuerza que tiene la presencialidad en universidades como las nuestras, los laboratorios, el trabajo del bienestar universitario en los campus, el área deportiva, las pasantías y las prácticas de los estudiantes en empresas y organizaciones, las salidas de campo, todos estos elementos que son propios de una universidad presencial, creo que los hemos perdido indudablemente y aspiramos a que se puedan retornar, y tenemos un gran problema porque una cosa es tener un currículum totalmente virtual como la UNAD y otra cosa es un currículum totalmente presencial que en parte, buena parte se pasa a lo virtual, pero donde hay temas que son absolutamente imposibles de hacer sin la presencialidad. Los laboratorios y las prácticas clínicas, por ejemplo, de los estudiantes en las ciencias de la salud han tenido una afectación muy importante que esperamos se pueda recuperar en la medida en que vamos combinando una cosa con la otra. Y yo creo que el desafío principal nuestro es retornar a la presencialidad articulados con la virtualidad y manteniendo la alerta de que la pandemia no se ha ido, de que las cifras son altas y de que todavía no hay vacuna y parece que no la habrá en un buen tiempo. Entonces esto realmente nos ha retado mucho para encontrar caminos complejos de interacción entre presencialidad y virtualidad. Sin duda el tema de la virtualidad ha generado conflicto. La gente se pregunta, bueno, ¿realmente se puede garantizar la calidad en la educación superior a través de la virtualidad, a través de las nuevas metodologías, a la cual, como dice el profesor Varela, muchas universidades han tenido que aprender a la fuerza? Yo los invito a que continuemos con esta temática después de los siguientes mensajes. Muchísimas gracias por continuar en Contacto, el espacio de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro tema de hoy, educación superior en tiempo de pandemia. Nuestros invitados, padre Jorge Humberto Peláez, rector de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor Edgar Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle, profesor Francisco Piedrahita, rector de la Universidad ICESI, y profesor Jaime Alberto Leal, rector de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Y entonces nos estábamos preguntando si la virtualidad de alguna manera podría afectar la calidad de la educación superior. Bueno, esperemos qué opina la gente. Nosotros hemos tomado algunas opiniones a través de la red social Twitter. Los invito a ver el siguiente informe. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @JaimeSaavedra22. Educación. 3 lecciones de la pandemia. Padres y madres juegan un rol fundamental en el futuro de sus hijos. La brecha digital es inmensa en conectividad, dispositivos, habilidades digitales de los maestros. La educación es una experiencia social. El rol del maestro es crucial. @Isidoro León C. La pandemia dejó en evidencia la necesidad de garantizar a niños y jóvenes desde los 3 grados del preescolar hasta la educación superior gratuidad con dotaciones tecnológicas e interconexión inmediatas. Jerónimo Casanelo. Las mismas universidades saturan a los docentes por vía digital, todo lo complican. Han caído presa de Zoom indiscriminado. La pandemia obliga a ser más ágiles y flexibles. Lo que interesa es la calidad de la educación, no la decoración de páginas ni 500 formularios. @Songart. Numeral clases presenciales en condiciones dignas. @Mineducación. @Fecode. La pandemia es una oportunidad para ponerse al día con saneamiento básico y agua potable en las instituciones educativas de Colombia. Condiciones de bioseguridad para salvar la vida de actores de la educación. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Mucha inquietud genera este tema, la educación superior y toda la virtualidad. Pero para no dejar el tema de la calidad, profesor Piedrahita, ¿qué le dice usted a nuestros televidentes y a la ciudadanía en general que piensa y tiene dudas? ¿Será que la educación puede garantizar su calidad a través de esta virtualidad a la que hemos estado abocados? A ver, con salvedades. Como dije al principio,
de entrada nos encontramos con los problemas de acceso a la tecnología de parte de muchos jóvenes en el país, sobre todo en ciertas condiciones geográficas o estatus socioeconómico o de congestión, porque el mismo equipo tecnológico, el mismo acceso a Internet está siendo usado por 3 o 4 miembros de la familia y se vuelve imposible. En fin, hay limitaciones de tipo tecnológico, geográfico, que al final se confunden, tecnológicas, llamémoslos, que afectan a muchísima gente y eso ya es una limitación. La otra, ya la dije también, es la capacidad de los profesores inicialmente para trabajar en ese sistema, porque muchos no tenían ninguna práctica. En el caso nuestro muchos la tenían, pero otros muchos no la tenían y hubo que hacer un esfuerzo muy grande que yo creo que con los programas que hicimos en el periodo intersemestral de verano, hoy día eso está bastante resuelto y entiendo por todo la información que me llega, de que eso está, los profesores están hoy ya muy adecuados a la nueva tecnología, a la nueva metodología. Sin embargo, y reconociendo que la educación virtual tiene un espacio muy grande para muchos segmentos de la población, por ejemplo, la educación continua en la virtualidad tiene un potencial gigantesco. Muchísimos programas de posgrado en educación virtual tienen un potencial gigantesco. Para personas, adultos mayores, aún en el nivel de pregrado, la educación virtual es una solución valiosísima porque no disminuye el conflicto con actividades laborales, etcétera. Para personas que están en ubicaciones muy remotas y que físicamente, económicamente no pueden acceder a universidades, a campus universitarios en ciudades más grandes. En fin, para mucha gente la educación virtual es una salida. Pero nosotros pensamos que para el joven entre los 16 y los 22, 23 años, el campus universitario es insustituible. Agrega un valor que no tiene forma de reemplazarlo, la virtualidad. Ya mencionó Edgar, por ejemplo, el tema de lo que nosotros llamamos aprendizaje experiencial, todo eso que tiene que ver con laboratorios, prácticas clínicas, plantas pilotos, talleres, etcétera. Hay virtualidades para algunas cosas, algunas simulaciones y eso, pero la experiencia física no se reemplaza. Pero más allá de eso, nosotros vemos en el campus dos características fundamentales en esta edad de los jóvenes de la que estoy hablando. La una es la socialización. Estos muchachos a los 16, 17 años que están todavía en su etapa de desarrollo social y la interacción personal con sus compañeros, con sus colegas, con sus profesores, esas actividades que mencionaba también Edgar, deportivas, culturales, etcétera, esos eventos que se dan en la vida universitaria, eso no lo reemplaza la virtualidad, lamentablemente. Pero hay algo más que yo quiero mencionar, que no ha sido mencionado aquí todavía, y es el campus es igualador. En el campus, así como hemos dicho que hay gente que tiene unas desventajas tecnológicas para acceder, cuando los jóvenes llegan a la universidad, tienen acceso a los mismos recursos todos, independiente de si es estrato 1 o es estrato 6, tiene contacto con los mismos profesores, tiene acceso a los mismos laboratorios, a las mismas cafeterías, a los museos, a los espacios de bienestar, a los deportes, a las actividades culturales. Ese poder interactuar con jóvenes de distintos estratos socioeconómicos, eso no se logra sino en el campus. El campus es igualador, quiero insistir en eso. En una universidad como la nuestra, donde hay tantos muchachos de estrato 1 como de estrato 6, o hay tantos de estrato 2 como de estrato 5, eso de poder llegar todos y ser iguales en el campus, eso es irreemplazable virtualmente. Entonces, por eso nosotros echamos muchísimo de menos el campus, por eso reconocemos que no estamos entregando todo lo que queremos entregarles a nuestros estudiantes como universidad. Y yo creo que muchos estudiantes estarán de acuerdo con usted, profesor Piedradita, de que se extraña mucho el campus. Bueno, ustedes escucharon lo que algunos usuarios de Twitter opinaron respecto a este tema. Padre Peláez, ¿qué opina usted sobre la brecha digital que puso de manifiesto, digamos, esta pandemia? Porque no todos tenían la misma capacidad de tener la conectividad, de tener acceso a sus clases virtuales.
Yo creo que esta pandemia ha puesto al desnudo muchos problemas crónicos que venimos arrastrando desde hace décadas y a los cuales no le habíamos prestado suficiente atención. Uno de estos dramas es la brecha digital. Tomemos conciencia de que el mundo está entrando en la cuarta revolución industrial, es decir, la revolución digital. Entonces, las brechas digitales van a separar procesos de desarrollo muy hondos entre grupos sociales, entre países, entre modelos educativos. Este tema es sumamente serio. Brechas digitales que implican infraestructura tecnológica. Anoche veía en televisión a la ministra de las TIC, donde hablaba del fortalecimiento de las redes en el sector rural colombiano, pero ciertamente pues hay un abismo. Entonces es entre la ciudad y el campo, al interior de las mismas ciudades, como lo decía ahora el doctor Francisco Piedrahita, dentro de la misma casa, 4 personas, 5 personas tratando de repartirse un único computador, un único aparato, de modo que el tema es, entonces no solamente es tema de infraestructura, que es importantísimo, sino también aprender a manejar estas herramientas. Las nuevas generaciones necesitan que les demos el kit de herramientas para poder ser ciudadanos digitales. Y estos desarrollos de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, blockchain, ciberseguridad, son temas que están a la orden del día. Si nuestros estudiantes no están capacitados para moverse en esos escenarios de la revolución digital, se quedaron en un mundo que va quedando atrás. Entonces es un tema de infraestructura tecnológica, es un tema de acceso a los dispositivos, es aprender a usar esas herramientas y, ojo, de esto no se habla suficientemente, el sentido crítico, el profundo sentido ético y el profundo respeto a la privacidad de las personas, habeas data, todo esto que se está jugando y que pues ha sido motivo de debate en estos días a propósito, por una parte, el libro de Harari y por otra parte, el famoso documental de Netflix sobre las redes sociales, de modo que no solamente apostemos a fortalecer lo que llamaríamos, entre comillas, los juguetes tecnológicos y saber usarlos, sino saber usarlos de una manera crítica, profundamente humana y sabiendo que otorgan un inmenso poder, pero al mismo tiempo, así como pueden ser herramientas de desarrollo, pueden ser también herramientas de dominio, de subordinación, con unas terribles consecuencias, porque estaríamos dependiendo de esas enormes compañías que tienen acceso a todos nuestros datos. De modo que esas son como algunas ideas respecto al tema. Le tenemos que dar una importancia enorme a este debate de la revolución digital y lo que implica en nuestras universidades. Tenemos que formar a los científicos de datos, no solamente de una manera muy sofisticada, que estén en la frontera del conocimiento, sino también dentro de un profundo humanismo. Si estos científicos de datos y estos ingenieros no tienen esa sensibilidad, se convertirán en unos monstruos que terminarán devorándonos. Muy bien, y ustedes y yo continuamos en contacto después de los siguientes mensajes. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Nuestro tema de hoy, la educación superior en tiempo de pandemia. Profesor Leal, ya estamos en la recta final de nuestro programa, tenemos varios tópicos que no hemos tratado, pero me gustaría que usted nos hablara un poco sobre las inquietudes que identificamos en algunos usuarios de Twitter. Ellos se refieren a la saturación que genera la virtualidad. También el padre Peláez se refería como, y el profesor Piedrahita también, como que la saturación, la casa como oficina, como espacio de clase, como todo. ¿Qué opina al respecto? Bueno, a mí me gusta escuchar las reflexiones de los colegas rectores, porque creo que se está empezando por tomar conciencia sobre el valor
que hasta hoy no existía sobre la necesaria gran metamorfosis de la educación en nuestros países, particularmente en Colombia. Yo creo que hoy es claro que las tecnologías son herramientas, no son fines. Y por supuesto, las tecnologías están al servicio de los proyectos educativos que cada quien dispone en su institucionalidad. Por supuesto, debemos de entender que hay que privilegiar pedagogías, que hay que formar los docentes, que hay que cambiar un poco también el rol del mismo estudiante, en el sentido de que se vuelve protagonista de su propio proceso. Ahora, entender que la educación virtual es trasladar la presencialidad por el computador es un error gravísimo. Y por supuesto, hay que generar políticas que den derecho extendido a la conectividad para todos. Tenemos que generar políticas para que la incorporación de estos artefactos tecnológicos los puedan tener absolutamente todos los estudiantes. Pero lo fundamental allí, creo yo, es entender que la educación debe prepararse para participar en la construcción consciente de lo que nos demanda la sociedad del conocimiento y la globalidad, es decir, nuevos marcos ideológicos, teóricos, donde aprendemos de nuevas relaciones interculturales, de nuevos afianzamientos sobre el desarrollo científico, el conocimiento de frontera, la tecnología de punta. Yo creo que eso en el ánimo de que eso tenga una aplicación. El modelo pedagógico de la educación a distancia habla de 3 variables que son fundamentales. Desarrollo del aprendizaje significativo, es decir, el aprender para poder aplicar en cualquier contexto, en cualquier edad y bajo cualquier circunstancia ese conocimiento aprendido. Segundo, el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico, para entender que eso es lo que uno gana cuando se educa, cuando se forma, la capacidad de relacionar realidades para transformarlas en oportunidades si son problemáticas, o para reconocer la oportunidad y transformar también los escenarios que hoy en un país de regiones como Colombia nos abruman permanentemente. Y lo tercero, el desarrollo del aprendizaje y el trabajo colaborativo en equipo. Algunos piensan que la educación a distancia no tiene laboratorios. Nosotros desarrollamos en una red de laboratorios en todas las regionales de la universidad las competencias que se necesitan en la química, en la física, en la matemática, en la bioquímica, en la biotecnología, porque es que nadie aprende a nadar sin se mete a una piscina. Nadie aprende a conducir un carro simplemente viendo un video, hay que hacerlo. Entonces, ahí hay una mala interpretación de los espacios físicos frente a la educación a distancia y virtual. Otra cosa es que se vuelva mucho más eficiente el uso de laboratorios simulados, de laboratorios de acceso remoto, que hoy facilitan las nuevas tecnologías. Pero los estudiantes nuestros también van, porque al final las competencias profesionales son iguales en exigencia que las que tienen los estudiantes que salen de programas presenciales. Por supuesto, la calidad, que es uno de los puntos que más preocupan, cumplen estándares y variables, indicadores, que son fundamentales en los procesos formativos. Nosotros hacemos investigación formativa, investigación aplicada, investigación de frontera. Y por supuesto todo eso tiene un radio de acción donde las características de Educar del Hoy debe de facilitar el emprendimiento, debe facilitar la creación y por supuesto una serie de condiciones con las cuales podamos movilizarnos para que se creen nuevos marcos de política educativa en un país como Colombia. Yo creo que no hay que añorar tanto a la educación presencial, hay es que saberla gestar con este tipo de posibilidades que nos ofrece hoy el desarrollo de la digitalidad. Y por supuesto la humanidad y su humanización seguirán siendo siempre el reto fundamental de cualquier modelo educativo. Y en este punto de inflexión en el que estamos hoy, pues la propia historia social está demandando cambios trascendentes en los modelos educativos que hemos manejado por siglos, por décadas en nuestras instituciones. Y ahí es que aprovechar el talento integral para que la educación vaya donde están los jóvenes
y no obligarlos a que vayan a ciertos sitios localizados en donde a veces se desarraigan de las condiciones con las cuales ellos podrían aportar de manera muy significativa profesionalmente al desarrollo de las regiones, al desarrollo del conocimiento, para que Colombia sea un país productivo, competitivo. Y esa es la lógica con la cual el poder de lo colectivo surge como un espacio para cerrar brechas sociales, pero también para cerrar brechas digitales, como decían mis colegas rectores anteriormente. Yo creo que los futurólogos nos preguntan en 3 décadas hacia adelante cómo vamos a estar. Y ellos dicen que se visibilizan sin dificultad la variación de los escenarios convencionales de la economía, de la política y por supuesto de la educación, en la producción y transformación de nuevas culturas. Entonces estamos frente a una gran oportunidad que hoy en este alto en el camino al que nos está obligando esta pandemia, pues nos está diciendo, hombre, intentar seguir por la misma ruta no es posible. Creemos nuevas alternativas, seamos suficientemente creativos, creemos nuevos emprendimientos de nuestros propios proyectos educativos para así fortalecer la investigación aplicada, para así fortalecer el desarrollo social efectivo, que es en últimas el papel que debe jugar una universidad, que debe jugar una comunidad educativa en pos del servicio y de la concreción que debe darse en el cierre de brechas históricas que por generaciones ha hecho que muchas personas no tengan la oportunidad del acceso, ni de la permanencia, ni de la promoción a través de la educación. Por eso tenemos fenómenos de tanta violencia hoy en un país como el nuestro, donde el Estado desafortunadamente no siempre ha estado. Y nosotros como institucionalidad educativa somos parte de ese Estado. Este no es solamente un problema de gobiernos, es un problema de una sociedad que debe de hacer un alto en el camino y decir cuál es la construcción de nueva política como expresión de propósito que compartimos en todo tipo de escenarios, no solamente educativos, sino también políticos y económicos. Muy bien, profesor Piedradita, no podríamos ya en esta recta final del programa dejar de hablar del rol de los profesores en este nuevo contexto de virtualidad, el de la educación superior. ¿Qué reflexión usted puede traer al respecto? Adelante. A ver, yo tengo un reconocimiento altísimo por el esfuerzo que han tenido que hacer los profesores en esta época. Ese cambio repentino del que hemos hablado varias veces, que les tocó enfrentar a todos, fue durísimo, para algunos excesivamente. Algunos tenían ya, como decía antes, cierta preparación y estaban casi listos para una sorpresa. Usaban plataformas, algunos tenían entrenamiento y habían trabajado en programas virtuales, pero más de la mitad de los profesores tenían muy poquita formación en el uso de tecnología. Entonces, para ellos el esfuerzo fue gigantesco y de mi parte no hay sino un reconocimiento grandísimo porque se vio el compromiso, no solamente en esas primeras semanas de ajuste, sino en el periodo intersemestral, donde más de 500 profesores de la universidad participaron en un programa que ofreció la universidad para mejorar sus competencias, tanto de docentes como, por ejemplo, de temas de evaluación, temas de acompañamiento, un programa bastante integral que se ofreció y en el que, pues, como digo, participaron más de 500 profesores de la universidad. Eso fue riquísimo. Creo que una de las cosas que nos trae la pandemia positivas, que tiene que traer algunas, es el aprendizaje de todos. Todos hemos aprendido, todos hemos perdido miedos, hemos visto caer paradigmas y eso es muy enriquecedor. De manera que, en cuanto a los profesores, hay una parte de la universidad un reconocimiento al esfuerzo. Quiero mencionar a un grupo de profesores en particular. Se reunieron con un grupo de estudiantes en el área de sistemas, diseño y medios interactivos y medicina, y han desarrollado una aplicación que está hoy en uso en la universidad y está disponible para cualquier institución, que bautizaron en inglés, no sé por qué, UC Care, que es una aplicación que hace seguimiento desde antes de entrar a la universidad y en la visita en el campus para hacer control epidemiológico. Y la aplicación hace seguimiento a los estudiantes, a los profesores, y sabe dónde estamos todos, y en caso de que haya cualquier
evento de un positivo en alguna parte, pues inmediatamente puede armar un cerco epidemiológico y puede comunicar a la universidad. Eso fue, por ejemplo, eso es voluntario. Nadie les pidió que lo hicieron de su tiempo en el periodo intersemestral, y eso también merece nuestro reconocimiento. El compromiso de los profesores con la universidad, dando donaciones para becas, en fin, la reacción fue muy positiva. Y por otra parte, desde el punto de vista de ellos, yo creo que el aprendizaje para todos ha sido muy importante en todo sentido, no solamente desarrollo tecnológico, sino su mejoramiento en temas de pedagogía. La universidad tiene un modelo de aprendizaje activo que ha favorecido la transición a la educación remota, y esta circunstancia ha fortalecido esas competencias de los profesores, porque, por ejemplo, la evaluación en una educación remota es distintísima a la evaluación tradicional que algunos profesores todavía siguen practicando. Esto nos ha forzado a todos a mejorar esa competencia de evaluación de aprendizajes, de desarrollo de competencias en el que la universidad ha venido empeñada, y por lo tanto ese es otro aprendizaje que valoramos. Creo que son muchos, pero repito, esperamos poder volvernos a encontrar todos en el campus en un tiempo no muy lejano. Así es. Padre Peláez, en este contexto de pandemia, ¿usted cuál cree que debe ser el aporte desde la universidad privada a la temática de la desigualdad social? Yo creo que el tema no se reduce a universidad privada, sino que toda la universidad colombiana tiene que movilizarse conservando nuestra identidad universitaria. Yo siempre he dicho, las universidades aportamos al desarrollo del país como universidades. No somos ONG, no somos partido político, no somos Club de Leones ni Rotarios, no somos una iglesia, es decir, desde el conocimiento. Entonces, toda nuestra transformación pedagógica debe contribuir a la formación de profesionales tremendamente capaces, innovadores, emprendedores, con una mente interdisciplinaria que les permita entender las conexiones entre los diversos problemas. La investigación de nuestras universidades debe estar tremendamente focalizada a resolver los problemas de pobreza, de inequidad. Nuestras facultades de ciencias económicas tienen que pensar en un modelo de desarrollo diferente. Esta economía extractivista que ha conducido al saqueo del planeta Tierra, como lo dice el Papa Francisco, esto no puede seguir así. Estamos consumiendo más de lo que la Tierra nos puede dar, estamos consumiendo el patrimonio de las generaciones del futuro. Entonces, ¿cómo los trabajos de grado deben conectar a nuestros estudiantes con los dolores y gritos del país, los dolores y gritos de la Tierra? Entonces yo creo que conservando nuestra naturaleza universitaria tenemos un reto fantástico de repensar este país y sacarlo de la polarización. No podemos seguir anclados a una discusión de hace 5 años, tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que tener una mirada fresca, y eso se puede hacer en los campos universitarios, que tienen que ser casa de la sabiduría, donde se debatan los grandes problemas del país con respeto, con una enorme pluralidad, y darle así una lección a nuestros dirigentes que francamente están empantanados. Ya entramos con 2 años de anticipación en el calentamiento electoral, y los problemas de pobreza, el asesinato de los líderes sociales, la marginación de las mujeres y de los niños, todos estos dramas siguen allí. ¿Y cuál es la solución? 3 propuestas de referendo sobre la mesa. Me parece una absoluta estupidez. Como universidades debemos ser faro de sensatez, lugar de conversación reposada, con espíritu abierto. Por ahí iría mi respuesta, públicas y privadas. Muy bien, muchas gracias. Profesor Varela, finalmente me gustaría tener su reflexión final sobre cuáles serían los desafíos más importantes a los que se abocan las universidades en general en este contexto de pandemia. Bueno, yo recogiendo lo dicho, entiendo que el principal problema del que hemos estado hablando es el desarrollo digital o de la virtualidad a la que hemos visto abocados, y su
articulación y combinación con la presencialidad. Y allí entran los temas que se mencionaron por varios de mis colegas y por ti misma, como los de brecha digital. Yo diría que un segundo gran desafío del que no hemos hablado mucho hoy es el desafío económico, el impacto de la pandemia en la economía, en el empleo, en la destrucción del empleo, y también el impacto económico de la pandemia en las universidades, tanto públicas como privadas. Nosotros hemos tenido que hacer esfuerzos millonarios para subsidiar matrícula. Acabamos de aprobar en el Consejo Superior 3.000 millones de pesos de fondos de la universidad y de la gobernación para que los estudiantes del sistema de regionalización no tengan que pagar la matrícula si son de estratos 1 y 2, y nos hemos gastado, estimados colegas, más de 4.000 millones de pesos de la universidad comprando equipos, regalándosele o prestándolos a los estudiantes y también comprando el ancho de banda para garantizar el acceso. Yo sé que ustedes también han hecho un esfuerzo muy grande. La matrícula no cayó como se dijo que iba a caer, se mantuvo en lo fundamental y, digamos, hemos tenido la legitimidad de no haber perdido los estudiantes, pero sin duda el impacto económico de la pandemia es muy grave. La destrucción del empleo, la caída del Producto Interno Bruto, el volver a países como el nuestro a los datos de hace 15 o 18 años, la parálisis de sectores enteros como la hotelería, el turismo, la aviación, la destrucción de muchos empleos informales, pues es un rasgo muy fuerte y yo creo que ese es el desafío principal, cómo reactivar el empleo, cómo reactivar la economía con equidad, y eso también, por supuesto, afecta en parte a la educación superior pública y afecta muchísimo a la educación básica, que es donde diría yo el tema de la brecha digital es mucho más grave y más difícil de resolver. Muy bien, quiero agradecer a todos nuestros invitados que estuvieron en contacto en el programa de hoy para abordar la temática de la educación superior en tiempo de pandemia, al padre Jorge Humberto Peláez, al profesor Edgar Varela Barrios, al profesor Francisco Piedrahita y al profesor Jaime Alberto Leal. A ustedes, nuestros queridos televidentes, también muchísimas gracias por estar en la sintonía y estar aquí en contacto. Yo los espero en una próxima emisión. Hasta la próxima.